Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda el maestro Danis López. En la clase de Física 3 estudiaremos el tema vectores en coordenadas geográficas y sumas de vectores. En pantalla tenemos la forma de representar coordenadas geográficas, donde estas coordenadas básicamente son las que están en esta tabla, que son noreste, noroeste, sureste y suroeste. Y en cada uno de los puntos del plano cartesiano están marcadas según sea la dirección. Tenemos el siguiente ejemplo de gráficas de vectores en coordenadas geográficas, donde la estructura que voy a tener para graficar estos vectores, el primer dato que yo les dé, este de aquí, es la magnitud del vector y el siguiente es el rumbo, donde recordamos que la magnitud de un vector está en unidades ya sea como newtons, metros, dinas, etc. Y el rumbo básicamente va a ser un ángulo entre dos coordenadas. Y comenzamos a graficar estos vectores. Comenzamos con el A, colocamos el transportador y nos centramos en qué cuadrante va a estar este vector. Si nos dice que parte del norte al este, evidentemente va a estar en el primer cuadrante. Ahora, aquí tengo que ver cuál va a ser mi punto de referencia 0 para graficar el vector. Recordemos que cada uno de los cuadrantes tiene 90 grados. Entonces, si me dice que parto del norte y voy hacia el este, mi punto 0 va a ser este. Y en este caso voy a graficar 35 grados. 10, 20, 30 y 35. Coloco el punto de referencia ahí para luego colocar la regla y medir a escala este vector, partiendo de que mi escala es de 1 centímetro es igual a 100 newtons y trazo el vector. Este va a medir 4 centímetros a escala, ¿verdad? Y muy importante colocar la dirección de este vector, es decir, desde dónde yo estoy tomando el ángulo y en qué dirección va, que va desde el norte hacia el este. Y de esta manera tengo graficado el vector A. Voy con el vector B, que este dice que son 40 grados al suroeste. Entonces, significa que parto desde aquí y voy hacia el oeste. Voy a contar 40 grados. 10, 20, 30, 40. Coloco el punto para trazar el vector, que a escala este va a medir 3 centímetros. Coloco la dirección del vector, que parto desde el sur y voy al oeste, 40 grados. Una vez que ya aprendimos a graficar vectores en coordenadas geográficas, nos centramos en el siguiente tema, que es suma de vectores utilizando el método gráfico, que nos dice que necesitamos encontrar el vector resultante de A más B. Es decir, tengo dos vectores con sus respectivas magnitudes y rumbos. Yo necesito sumar estos dos vectores para encontrar el vector resultante, así como nos dice la fórmula que está estipulada aquí, que nos dice que A más B, es decir, los vectores A y B, es igual al vector R de resultante. Como primer paso nos dice que necesitamos dibujar el vector a escala. Es decir, este vector A que tengo aquí, que dice que parte del norte y va hacia el este, es decir, noreste 35 grados. Coloco el transportador y recordemos, mi punto de referencia aquí es 0, desde el norte al este, y cuento los grados, 1, 2, 3 y 35. Coloco el punto de referencia para graficar el vector, basándome en esta escala que está aquí, que 1 centímetro es igual a 100 metros. Es decir, si el vector mide 300 metros, a escala va a medir 3 centímetros. Y trazo el vector. Una vez ya trazado el primer vector, que en este caso es el vector A, nos dice que hay que dibujar el vector B a escala comenzando al final del vector A. Es decir, que yo voy a graficar el otro vector donde termino en este caso el vector A. Entonces, para ello hay que hacer algo muy práctico aquí para poderlo graficar bien. Hay que colocar un pequeño plano cartesiano con sus respectivas coordenadas
o igual aquí es opcional si las quieren dibujar, porque igual ya las tienen en el plano anterior. Yo igual las coloco para que se den cuenta de que hay un plano cartesiano pequeño. ¿Para qué? Porque yo voy a graficar el vector que sigue, el b, tomando como punto de referencia el centro aquí del vector. Es decir, yo voy a graficar este vector b con 400 metros de magnitud y 50 grados al sureste. ¿Dónde está ubicado el sureste? Es decir, desde aquí hasta allá. Entonces coloco el transportador de esta manera porque los ángulos están abajo. ¿Qué ángulo? 50 grados. Comienzo desde aquí. 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Coloco mi punto de referencia. Luego coloco la regla y grafico el vector escala, que en este caso va a medir 4 centímetros. Una vez ya trazado el vector, es necesario borrar este plano porque solo lo tomé como referencia para trazar el siguiente vector. Y así ya tengo graficado el vector B. Ahora me voy a la tercera parte, que nos dice lo siguiente. Dibujar una línea desde el principio de A, es decir, desde el vector A hasta el final del vector B. Se puede medir el ángulo y el tamaño del vector R. Se determina mediante el escalado. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, que voy a trazar una línea desde donde comenzó el vector A hasta donde termina el vector B. Es decir, de esta forma, uniendo los dos vectores, y mi vector resultante es este que yo tengo aquí. ¿Y qué voy a determinar ahora? La magnitud que tiene ese vector y el rumbo que tiene ese vector. ¿Cómo voy a determinar la magnitud de ese vector? Midiendo cuánto tiene, en este caso en centímetros, ese vector. Aproximadamente tiene 5.3 centímetros el vector, y eso lo voy a adaptar a esta escala que tengo acá. Por lo tanto, serían 530 metros la magnitud del vector resultante. Y también falta, en este caso, el rumbo del vector. Y como lo voy a hacer, voy a colocar el transportador donde lo voy a colocar, donde parte el vector, en este caso aquí. Mi punto de referencia va a ser aquí. ¿Y qué coordenada es la posible que se puede dar aquí? Voy a partir del norte al este porque el vector me quedó en el primer cuadrante. Lo tomo desde esta referencia aquí y cuento los grados que en este caso me marca el vector. Comenzando desde aquí: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aproximadamente el vector mide 81 grados. Entonces coloco de que tengo 81 grados al noreste. Parto del norte y voy al este. Y de esta forma se calcula lo que es el vector resultante. Es decir, en este caso sumando A más B. Nos vamos a centrar ahora en la tarea, que consiste en 3 incisos. El primero, copiar el ejemplo del video de la clase de hoy, es decir, los 2 ejemplos que acabo de explicar. El segundo, graficar los siguientes vectores en coordenadas geográficas haciendo uso de transportador y regla. Son 3 ejercicios. El siguiente es el inciso 3, suma de vectores aplicando el método gráfico. Van a encontrar el vector resultante sumando A más B. Aquí son 2 ejercicios. Recordando que la fecha de entrega es en el transcurso del día o la semana. Y muy importante, esto siempre se los detallo porque algunos alumnos no lo hacen. ¿Será que no ven la parte final del video o no leen lo que les detallo en el chat o en la página de la tarea? Que deben de escribir su nombre, curso y sección en cada una de las páginas en la parte superior de la tarea. Cualquier duda, jóvenes, que presenten a la hora de resolver la asignación, no duden en escribirme mi número y con gusto les voy a atender. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Al final les dejo un pensamiento de Isaac Newton que dice lo siguiente: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.